como personas habitamos un espacio determinado, con todos los elementos constitutivos y que viven allí y que viven junto a nosotros o nosotros juntos a esos otros seres, ya sean aves, sean animales, peces, mar, el lago, plantas, medicina. Entonces eso hace que nosotros tengamos el control de los espacios, de los distintos espacios o microespacios en donde se puedan generar elementos que nos permitan sostenernos y proyectarnos como pueblo. Y los árboles cada cual tiene su propósito de medicina. Me gusta estar rodeada de plantas, de tener arbolitos. Y voy aprendiendo del arbolito porque yo voy a pescar una hojita de canela para mi dolor y se me calma. Antiguamente este territorio estaba muy poblado, digamos, con muchos árboles nativos, ecosistema donde nosotros, los pueblos originarios, vivíamos, digamos, de este bosque. Y hoy en día estamos en una situación muy deplorable, donde tenemos problemas, digamos, de sequía por el cambio climático y también por el uso excesivo, digamos, de químicos de la agricultura convencional. Los recursos de agua, como los menocos, que son elementos sagrados en la cultura mapuche, están prácticamente olvidados, están secos, digamos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué queremos? Los avellanos yo lo empiezo a recolectar, aquí más que lo tostamos y a veces así un poquito de harina, pero más lo consumen los chiquillos así cocidos. Es muy interesante porque a mí me gustan las plantas y al trabajar en el vivero fui aprendiendo cosas más de las plantas porque, bueno, que yo no le tomaba tanto aprecio de tanto valor las plantas, pero al trabajar he aprendido mucho. Quizás si lo hace falta no vamos a venir a buscar. Queremos fortalecer la conservación de nuestros humedales, sería como el elemento vital que desarrollaríamos en este proyecto. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante el apoyo de todos los dirigentes tradicionales, ya sea Lonco, Ñenpiñes, Huerquén, Machil, Machi, y también a los artesanos y artesanas que dependen, digamos, de nuestros bosques y de nuestros humedales. Ir rescatando un poco también lo que hacían nuestros antepasados, pues, claro. Si de esto vivían algunas personas, de esto, este era su pasatiempo en muchas comunidades. Y la verdad que es bien, como les digo, bien rico poder hacer estas cosas. Por ejemplo, acá nosotros mismos tenemos un humedal, el cual no se está cuidando como se debe. Entonces, que ya empiecen a protegerse ciertas cosas y que este proyecto abarque todo eso es bien importante para nosotros, para nuestras tierras, para el agua misma que se está perdiendo. Todas las plantas, hay igual la huén, que uno no tiene mucho conocimiento, y eso se está perdiendo igual. Y es bueno que esta comunidad se hayan unido para fortalecer más y que no se pierda nuestro antepasado, nuestros abuelos, lo que
ellos sabían, y que nosotros los vayamos levantando, así dándole enseñanza a los niños igual, nuestros jóvenes. Cómo recuperar los humedales, cómo recuperar los árboles nativos, las hierbas medicinales, cómo cuidar y proteger el hábitat donde el lago Budi, ¿no es cierto?, años atrás se sacaban los alimentos, los peces, que hoy día, ¿no es cierto?, están prácticamente desaparecidas. Desde allí entonces es muy importante la función y el rol de los aliados que nosotros pudiéramos encontrar para poder llevar adelante esta idea de proyección y de protección del lugar donde nosotros cohabitamos con otros seres.